Saludamos cordialmente al doctor Julio Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados. Doctor, me complace saludarlo, espero que esté bien de salud y su familia. Y le consulto, ¿no? Se ha anunciado de parte del gobierno dinero fresco, que es lo que queremos todos. Dinero fresco, no el círculo vicioso, sino dinero fresco. Y este dinero fresco lo ha anunciado el presidente en 500 millones de dólares para la banca privada. ¿Qué incidencia tendrán estos dineros frescos en el comportamiento del sistema financiero nacional? Y tengo que decirle, porque usted debe saber, que acá tenemos muchos vendepatria, como se dice, porque en las redes sociales, incluso me preguntaron a mí, varias personas, si iba a haber un feriado bancario. Tremenda irresponsabilidad, por supuesto, ¿no? Y no es otra cosa que lo que sucedió con la banca es que al decir las autoridades prohibir que salgamos a la calle, los cuentacorrentistas o cuentaahorristas retiraron dinero de la banca para tenerlo en sus casas y poder satisfacer sus necesidades. No ha sido otra cosa, no es que la banca está desbancada, como se dice, de ninguna manera. Doctor, adelante usted. Sí, muy buenos días. Gracias, Clever, por la invitación. Un gusto saludarle a usted y a todos los radioescuchas de Huancavilca a nivel nacional y deseándole también que usted y su familia estén con bien, con salud. Pues sí, mire, finalmente lo habíamos comentado en otras entrevistas con usted y en otros medios, que estábamos a la espera justamente de los desembolsos de los organismos multilaterales que en esta crisis, en medio de esta crisis económica, crisis de la salud, iban a hacer una tabla de salvación muy importante por la cantidad de recursos que tenían que venir del exterior y porque evidentemente iban a venir a una tasa de interés sin duda menor que la que podía conseguir a través de una emisión de deuda en los mercados regulares. Entonces finalmente se han venido dando estos desembolsos y lo que ha anunciado el gobierno es que está disponible, de todo lo que se espera que vaya llegando, está disponible en este momento 500 millones de dólares directos para un fondo que es un fondo a través del programa que se llama Reactívate Ecuador. Estos 500 millones de dólares estarán disponibles a través de un fideicomiso que lo administrará la Corporación Financiera Nacional. Va a ser un fideicomiso de administración para básicamente apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y qué es lo que va a suceder a través de estos 500 millones? Básicamente lo que se va a hacer es que el sistema bancario, ya puede ser bancos, puede ser también incluso cooperativas a través de todo el sistema financiero privado en su conjunto, pueden hacer préstamos directamente a cualquier tipo de empresa o incluso a personas naturales, micro, pequeña, mediana empresa, con algunos rubros y algunas especificaciones que va a emitir la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Y una vez que ya hayan emitido este crédito, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones que se van a exponer, los bancos pueden ir a la CFN y utilizar la CFN como se llama una banca de segundo piso. Es decir, es una ventanilla de redescuento en la cual los bancos pueden poner, digamos, o intercambiar, o como se llama técnicamente, redescontar esos créditos que han entregado a las empresas de tal forma que a su vez puedan cubrir de alguna forma ese riesgo crediticio de la entrega de crédito y además a unas condiciones que van a ser bastante más blandas y bastante más cómodas, podemos decirlo incluso, que lo que se puede conseguir en el sistema financiero en su promedio. Entonces, esta es las primeras líneas. ¿En qué más estamos trabajando, Clever? Estamos trabajando también en un fondo en el cual ahí ya harían parte solamente el sistema bancario privado, que es un fondo de 300 millones de dólares que se haría a través de una corporación de desarrollo de Estados Unidos que se llama la DFC. En estos 300 millones, básicamente participarían directamente los bancos con un mecanismo muy similar al que acabo de mencionar, pero ahí no hay ningún mecanismo público, son fondos 100%
privados. Y después otro tipo de mecanismos de fideicomisos que los ha anunciado también el gobierno a través de la CONACYT, que es básicamente la corporación que atiende como banca de segundo piso a las cooperativas. Con esto, el total de fondos que ha anunciado el gobierno que se podrían entregar para este programa Reactívate son alrededor de 1.150 millones de dólares, ¿no? Hasta ahí, Clever. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Estamos dialogando aquí en Huancavelica y Caché FM con el doctor Julio Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados. En ese orden, doctor Prado, los redescuentos, me recuerda mucho eso. Años 60, 70, 80, redescuentos. La banca privada prestaba dinero, firmaban los documentos los clientes y esos documentos físicamente incluso iban al Banco Central, quien entregaba el equivalente en dinero efectivo a la banca y se seguía trabajando. Bueno, la pregunta es 5% al usuario, sea este micro, pequeño o mediano empresario. ¿Quién paga el costo operativo de la banca? Porque la banca es la que va a trabajar, la que va a atender al público y necesita de empleados y todas las atenciones del caso. Eso la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿serán rígidos, complejos o complicados los requisitos para los aspirantes a estos créditos? Usted. Mire, a ver, sobre el primer tema, primero importante aclarar, porque sí puede generarse la duda, ¿no?, con este mecanismo de redescuento, que en el Ecuador hoy por hoy se lo utiliza poco. Antes, cuando teníamos sucres, cuando no estábamos dolarizados, se lo utilizaba bastante más. Pero es un mecanismo que en el mundo funciona muy bien, porque básicamente lo que hace es una operación financiera que permite otorgar liquidez al sistema bancario a través de banca del segundo piso o incluso a través del Banco Central, que es una operación muy normal que suele hacerse, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colombia, en otros países, ¿no? Entonces, lo importante es los recursos, ¿no? En el pasado puede haberse dado una situación, incluso en el Ecuador, en la década de los 90, en los cuales el dinero que se utilizaba para el redescuento era dinero que salía del propio Banco Central. Entonces, era básicamente una expansión cuantitativa de dinero, básicamente una emisión hecha por parte del Banco Central, ¿no? Esto era muy diferente de lo que se está proponiendo hoy por hoy. Hoy por hoy estamos dolarizados, no existe ninguna posibilidad de que el Banco Central vaya a emitir ningún tipo de papel, ningún tipo de moneda, ¿no es cierto?, paralela, etcétera, demás. Eso no existe de ninguna forma. Con lo cual, todos los recursos que se van a utilizar para este fondo de redescuento tienen que venir básicamente de estos fondos multilaterales que hemos mencionado, ¿no es cierto? O de dinero constante y sonante que tiene que proveerle al gobierno si que tuviera un fondo como lo está haciendo en otros países, o básicamente de dinero que viene del exterior. Este dinero que se está proponiendo, sobre todo estos 500 millones de los que estamos hablando, son básicamente de los multilaterales, ¿no? Y déjenme revisar cuáles son las fuentes. Básicamente tenemos 200 millones del Banco Mundial, 100 millones del FMI y 200 millones de varias otras fuentes alternativas que se han identificado. Entonces, el mecanismo es muy claro, se utiliza en el Ecuador, en otros países mucho más, pero por ahí no hay mucho problema. Más bien, el segundo elemento que usted menciona es el que hay que tener mucho más en cuenta, ¿no? Porque las condiciones con las cuales se va a estructurar este tipo de crédito especial, ¿no es cierto?, va a ser tasas hasta el 5%, como anunciado el gobierno, con 36 meses de plazo e incluso 6 meses de gracia. Esto implica que las condiciones serían mucho más bajas, ¿no es cierto?, que las condiciones de cualquier tipo de crédito promedio en el mercado. Y como usted entenderá, el mercado no tiene las condiciones en generales de liquidez, más bien el riesgo está subiendo, el riesgo del país está subiendo, el riesgo empresarial está subiendo, con lo cual su pregunta es muy pertinente, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a cubrir el costo operativo, por un lado? Segundo, el costo del riesgo, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿cuáles van a ser los requerimientos? Estos son los elementos clave que todavía, del lado de los bancos representados por la Asociación de Bancos,
están pendientes de emitirse. Es decir, nosotros estamos a la espera de la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que es quien va a definir absolutamente toda la parte técnica de cómo se va a proceder a poder entregar estos créditos. Y esto es lo que de nuestro lado hemos conversado ya con el gobierno, justamente para tener claridad sobre el mecanismo está claro, pero las condiciones de acceso a ese fondo, cuál va a ser la tasa de redescuento a la que podemos acceder, cuál va a ser la tasa, ¿no es cierto?, a la cual se van a tener que colocar esos préstamos exactamente, etcétera y demás, ¿no? Entonces, eso estamos a la espera. Pero me parece que, más allá de estos mecanismos técnicos, sí es una buena noticia que finalmente tengamos estos fondos ya acá en el Ecuador, que nos van a permitir ir avanzando en la línea de conceder estos créditos. 8 de la mañana, 49 minutos. Doctor Prado, usted que también ha estudiado en la cuna de la ciencia económica, nada más ni nada menos que Inglaterra, y usted sabe perfectamente bien cuántos maestros tenemos ahí o estuvieron ahí. La pregunta: en Chile hay mercado de capitales, en Ecuador no hay. En Chile la bancarización ha avanzado notablemente, ya circulando en manos del público, más o menos puede haber 8.000, 9.000 millones de dólares. Claro, allá está el peso chileno, pero yo lo hablo en dólares. Aquí en el Ecuador, doctor Prado, que no tenemos, insisto, mercado de capitales, en manos del público se dice que hay 16.000 millones de dólares que están circulando en la calle. Es verdad que ya el Banco Central perdió esa función de controlar la oferta monetaria, pero hay este fenómeno, y la pregunta es, doctor Prado, ¿cómo bancarizar a los ecuatorianos que no están en la banca? ¿Será acaso bajando el costo por el uso de las tarjetas de crédito, que es un medio de pago y usted lo sabe, o buscar otros medios de pago que sean atractivos y que el público que tiene dinero en sus manos pueda confiar en esos medios de pago? Usted. Sí, claro, mire, una pregunta muy importante, ¿no es cierto? Que tiene varias aristas en su respuesta, pero básicamente tenemos que tener claridad en términos de la comparación que acaba de hacer usted con Chile, que podría ser la misma comparación o muy similar con el caso de Colombia, por ejemplo, o con el caso de Panamá, o con el caso de otros países de América Latina. Pongámoslo muy claramente, ¿no es cierto? El Ecuador es uno de los pocos países, o de los únicos países, ¿no es cierto?, en América Latina, que tiene un sistema de regulación, un código orgánico monetario y financiero tan malo como el que tiene el Ecuador. Somos uno de los pocos países de América Latina que estamos alejados de los estándares internacionales de Basilea, alejados de las mejores prácticas internacionales. Y esto es lo que ha hecho, en lugar de favorecer la competitividad del sistema financiero, lo que nos ha hecho es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene una gran cantidad de ineficiencias, no por la parte del sector privado, sino ineficiencias creadas por la propia regulación. ¿A qué me refiero con este tema de ineficiencias? Por ejemplo, el primer elemento, el tema de las tasas de interés. En el Ecuador, y el Ecuador es uno de los pocos países, de los únicos en América Latina, que tiene este sistema de fijación de tasas de interés que no tienen ninguna relación, absolutamente ninguna relación con el riesgo de la persona a la cual se le presta el dinero, no tienen ninguna relación con los plazos a los cuales se presta el dinero, y el resultado de esa fijación, absolutamente antitécnica, sino más bien política, realizada desde el gobierno anterior, que se mantiene hoy por hoy todavía
a través del Banco Central del Ecuador, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, porque el Código Orgánico Monetario y Financiero así lo manda. El resultado de todo eso ha sido una muy baja bancarización, una muy baja inclusión financiera, incluso comparados con otros países de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? No lo vamos a hacer hoy por hoy, en medio de esta crisis, seguramente va a ser bastante más complicado. Pero, por ejemplo, Cleber, usted recordará que en el mes de noviembre se trató de pasar una reforma importante al Código Orgánico Monetario y Financiero, que incluía temas de reestructuración de todas las funciones del Banco Central, de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, de la Superintendencia de Bancos, dándole mayores herramientas también a las superintendencias, cada una de ellas para que hagan mejor supervisión, mejor control, etcétera. Y también, básicamente, cambiando todos estos componentes caducos, ¿no es cierto?, inadecuados para este sistema financiero global, para esta modernidad del sistema financiero, que tienen que ver con un manejo de tasas de interés, que tienen que ver con justamente el tema de comisiones que usted mencionaba y demás. Entonces, este es un tema que tenemos que cambiar en el Ecuador. Si queremos que vengan más capitales internacionales, capitales bancarios me refiero, gente que venga a invertir en la banca ecuatoriana, y bancos internacionales que vengan y se pongan en el Ecuador, no van a venir mientras mantengamos este nivel de regulación tan mala que tenemos en el Ecuador. Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Sobre el segundo elemento, el tema de tasas de interés, para poder, tasas de crédito, ¿no es cierto?, o comisiones de tarjetas de crédito, como usted comentaba, para poder bancarizar, estamos de acuerdo. En el Ecuador lo que tenemos que hacer es llegar a ese 50% o aproximadamente 50% de la población que no está bancarizado, pero también tenemos que llegar al 50% que sí está bancarizado con mejores servicios, mejores productos y básicamente haciendo que el uso del efectivo, ¿no es cierto?, el uso del cash, que es tremendamente alto en el Ecuador, se vaya reduciendo, incentivando mucho más medios de pago electrónicos. Ahí tengo una buena noticia, ¿no es cierto? Dentro de todas las complicaciones que tenemos y las noticias negativas que tenemos con la pandemia, con la crisis económica actual que tenemos en el Ecuador, la buena noticia es que la gente primero confía en el sistema bancario y ha mantenido su plata en las cuentas de ahorros, en las cuentas corrientes y demás, evidentemente con menos fuerza que lo tenía antes, porque hay menos plata para poder depositar, lo que usted hacía mención al principio, la gente sigue confiando en el sistema bancario, pero al mismo tiempo el número de transacciones y el número de operaciones que se están haciendo online son mucho más altas de los que se hacían en los meses anteriores de la pandemia. Entonces, estas facilidades transaccionales también ayudan a que se mueva el dinero, ¿no es cierto?, sin necesidad de que haya transacciones físicas con billetes, con monedas, lo cual también es interesante. Pero lo que hay que hacer, Clever, y con esto termino esta parte, es trabajar en incentivos, ¿no es cierto?, para uso de medios de pago electrónicos, incentivos en el punto de pago. Nosotros, por ejemplo, promovemos desde hace muchos años algo que ya se ha hecho en varios países, en Uruguay, se lo está haciendo en México, se lo está haciendo en Singapur, en Corea del Sur, etcétera, es que cuando las personas paguen con algún medio de pago electrónico, ¿no?, cualquiera de ellos que sea, en el punto de pago se le haga un descuento, del IVA, por ejemplo, una reducción del IVA de 1 punto, 2 puntos, lo que sea que se pueda hacer. Y que básicamente esto permita fortalecer todo el incentivo hacia medios de pago electrónicos. Esto es lo que tenemos que ir avanzando y sería muy importante retomar esto con las autoridades en medio de esta crisis económica. 8 de la mañana, 57 minutos. Estamos dialogando con el doctor Julio Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, aquí en Huancavilca 830 y Caché FM. Doctor Prado, coincido plenamente con usted en que tenemos una ley o un código monetario totalmente obsoleto. Así de fácil. Es necesarísimo renovarlo y ponerlo acorde a las necesidades de lo que está sucediendo en el mundo, no se diga aquí. Entonces, en ese mismo código nuevo que hay que empujarlo, usted es técnico, no es político, usted es técnico, al igual que yo soy aquí comunicador, profesor de economista, pero los políticos para allá. Sin embargo, en este código podrían crearse atractivos para que venga dinero fresco. Usted lo estaba diciendo hace poco. Pero
hay una cosa o un factor importantísimo, doctor Prado, cuando hablamos del dinero, cuando hablamos del sistema financiero. Es verdad, todos los ciudadanos ecuatorianos, usuarios de la banca, regresamos o restablecimos la confianza en la banca después del año 99, ya, y en buena hora. Y usted sabe perfectamente bien que la seguridad y confianza tiene un valor. Por ejemplo, los certificados del Tesoro o los títulos del Tesoro de los Estados Unidos prácticamente no pagan intereses. Pero ¿qué hay a cambio? La seguridad que quien captó o el poseedor de ese título o certificado o del Tesoro de los Estados Unidos tiene la confianza que le van a entregar su dinero cuando lo quiera tener en efectivo. Entonces ahí es cuando necesitamos de la legislatura para lograr una buena ley donde el usuario, el posible inversor, etcétera, etcétera, tengan confianza que hay seguridad jurídica, doctor Prado. Empujemos eso. Y desde la banca privada, desde la asociación de bancos, y hay que unir fuerzas, sumar sinergias positivas, por cierto, para lograr este instrumento que es necesarísimo en el sistema financiero nacional, doctor Prado. Seguro que sí, Clever. Ese es el gran problema que tenemos hoy por hoy para atraer capitales y atraer inversiones al sistema financiero. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, creo que en el Ecuador, en el tema de inversión extranjera directa, en términos generales lo hemos hecho mucho mal. Pero en el tema de inversión extranjera de capitales, es decir, inversión extranjera de temas financieros y de capitales financieros, lo hemos hecho aún peor. Casi no se ha hablado de esto. Y esa es la gran ventaja que no hemos explotado dentro de la dolarización y que sí lo ha hecho, por ejemplo, Panamá, o que sí lo ha hecho un país mucho más pequeño e incluso menos desarrollado que el Ecuador, que es El Salvador, ¿no? Esos dos países centroamericanos, Panamá y El Salvador, son el ejemplo de que con una buena regulación financiera, con algo mínimo de estabilidad en la parte de atracción de inversiones de capital, se puede atraer el doble, el triple o el cuádruple, ¿no es cierto?, de lo que atrae el Ecuador en términos de sus capitales internacionales financieros. Y ese sería el inicio de algo muy importante, Cleber, porque fíjese usted, en el Ecuador tenemos una proporción de depósitos frente al PIB que representan aproximadamente el 28% del PIB, ¿no? Aproximadamente el 28% del PIB representan en el Ecuador los depósitos. En el caso de Panamá representan el 110% del PIB, 110%, es decir, tienen más depósitos que PIB. Esto significa que hay dinero que está viniendo del exterior a colocarse en Panamá, como lo sabemos, y en el caso de El Salvador debe estar bordeando al menos alrededor del 50% del PIB el nivel de sus depósitos. En términos generales, el Ecuador es uno de países de América Latina donde el menor nivel de depósitos frente al PIB hay de su sistema financiero. Esto demuestra que el ahorro está ahí, pero que tendríamos que duplicarlo, triplicarlo para poder, ¿no es cierto?, mantener un nivel de desembolso de créditos mucho más fuerte. Y como a nivel local no hay mucha más capacidad de conseguir más niveles de depósitos, por cómo es la estructura de nuestras empresas, por cómo es la estructura de nuestra ciudadanía, de nuestras familias, que ahorran poco en términos generales, lo que tenemos que hacer es traer esos dineros del exterior para que puedan quedarse acá. La realidad, Cleber, como usted lo ha dicho en su intervención, es que desde el lado político, durante esta última década en general, antes también, pero con mucha más fuerza en la última década, los políticos se han encargado de hacerle ver de menos al sistema bancario, de minimizarle, de ponerle trabas, de no permitirle crecer ni a nivel local ni a nivel internacional. Un intervencionismo del Estado sobre las decisiones técnicas que tiene que tomar la banca, que hacen que cualquier inversionista extranjero diga, ¿dónde prefiero poner mi plata? ¿La prefiero poner en Perú, en Panamá, en El Salvador, en Colombia? ¿O la prefiero poner en el Ecuador, donde todavía no entiendo muy bien si las condiciones del juego se van a mantener? Por eso es que un elemento también, Clever, ahí muy importante, es que
podamos tener la seguridad de que todas las decisiones que se hagan tienen que ser decisiones totalmente técnicas y no políticas que le vayan a poner en riesgo o que vayan a generar más incertidumbre en el sistema bancario. Ahí ato este tema con lo que está pasando por el lado de la Asamblea, ¿no es cierto? Estamos a las puertas de que venga un veto presidencial y nosotros lo que pedimos es que en ese veto presidencial todo lo que tiene que ver con sistema financiero que ha salido del proyecto de ley humanitaria de la Asamblea hace la semana pasada, ¿no es cierto? Básicamente lo que pedimos es que se nos permita que tengamos las condiciones adecuadas para que las decisiones que tome la banca vayan en función de sus clientes, de su giro de negocio, y que no haya obligaciones que vengan de parte del sistema, de la parte política, ¿no es cierto?, que no tomen en cuenta los riesgos bancarios, el costo operativo y todos los temas que más bien tienen siempre que tomarlo el sistema bancario. Esto es muy importante para que nosotros podamos seguir haciendo lo que ya estamos haciendo, Cleber, que es haciendo diferimientos, haciendo reestructuraciones, consiguiendo dinero en el exterior para poder traer acá, pero claro, si es que vamos a actuar en forma política y no técnica, incluso esos fondos que están a nivel internacional y que podrían venir en mayor fuente hacia el Ecuador, en mayor proporción hacia el Ecuador, sin duda que van a comenzar a paralizarse y eso sería muy malo para el sistema financiero en su conjunto y para el Ecuador, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pedimos, que haya decisiones siempre técnicas. No siempre ha sido así, lastimosamente, y parecería que el juego político predilecto en el Ecuador es ponerle cortapinzas, ponerle mayores trabas al sistema financiero. El resultado está ahí, ¿no es cierto? Clarísimo en términos de una falta de eficiencia financiera frente a lo que ha habido en otros países. Doctor Prado, permítame decirle que con el debido respeto, de los 137 legisladores que tiene la Asamblea Nacional, que es demasiado y usted lo sabe, si lo podemos comparar con otras naciones, yo le aseguro que no hay 10 legisladores, no hay 10, a lo mejor sí, pero el resto no sabe absolutamente nada de política monetaria y me atrevo a decir hasta la política fiscal. Entonces, esto es nadar contra corriente cuando se presenta un pedido de esto, una reforma de un código monetario que es eminentemente técnico, como usted lo dice, ya, pero tan importante, tan trascendental para el desarrollo de las actividades en la banca y consecuentemente para la economía. No lo entiende, no lo entiende, o sea, es por falta de conocimiento, doctor Prado, no es otra cosa. Entonces, ahí es que estamos con el cuello de botella y encima hay malos negociadores en el gobierno nacional, digámoslo así también. No ha habido, el presidente Lenín Moreno no ha tenido buenos negociadores en la Asamblea Nacional. De tal manera, pues, que, ¿qué le puedo decir, doctor Prado? Seguir luchando en esto. Mi compañero Luis Viera de la Rosa tiene una inquietud para usted, doctor Prado. Usted, director. Gracias, economista, chica. Buenos días para el doctor Julio Prado. Usted se refirió hace pocos minutos de que Ecuador está un poco distante de los acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre regulación de los acuerdos de Basilea. Pero a pesar de aquello, doctor Prado, de haber soportado los meses de marzo y abril una pandemia con pérdidas humanas, la liquidez de la banca ecuatoriana registró un 27%, convirtiéndose en uno de los más altos de Latinoamérica. Es decir, doctor Prado, este es un buen momento porque con los dineros captados para los incentivos de los microempresarios y empresarios, se va a convertir en un mercado de créditos interesante. ¿Es así o no es así, doctor Prado? Sí, mire, esto es un tema muy, muy importante, ¿no es cierto? Es esencial para cualquier tipo de medida de reactivación económica que se quiera hacer en el Ecuador, que tengamos un sistema financiero estable. Porque si queremos reactivar al sector real de la economía, a los empresarios, a los emprendedores, a las familias, etcétera, a través de concesión de crédito, lo primero es que el sistema financiero tenga unas bases sólidas
como para poder entregar crédito que no vaya a generar un riesgo desmedido y que después a la vuelta de la esquina tengamos una crisis financiera. Eso no es lo que está pasando en el Ecuador. Ventajosamente, y voy a hablar por el sistema bancario privado. El sistema bancario privado en el Ecuador, a diferencia de las cifras de lo que hemos dicho anteriormente, cuando vemos el agregado de los indicadores y comparamos estos temas de eficiencia, de la competitividad y demás, tiene algunos de los mejores indicadores hoy por hoy, ¿no es cierto? A iniciar el año 2020, tenemos algunos de los mejores indicadores de liquidez, uno de los mejores indicadores de provisiones bancarias, el nivel más alto de provisiones de América Latina, y un nivel muy alto también de capitalización bancaria frente a su tamaño de activos y demás, ¿no? Esto lo que nos permite es, primero, entender que la banca ecuatoriana hoy por hoy es muy diferente a la banca de las crisis del pasado, de la crisis del año 99, por recordar alguna, ¿no es cierto? Hoy por hoy la banca no es parte del problema, es parte de la solución. Y esta solución va a venir a través de hacer dos cosas. Primero, darle la confianza absoluta y total a los depositantes de que su dinero está bien respaldado, está bien guardado, está bien cuidado, tal como usted lo acaba de decir, el indicador de liquidez, ¿no es cierto? Estaba en el 24% y el último mes lo hemos subido al 27,7%, es decir, en medio de la crisis histórica más fuerte que tiene el Ecuador, la banca aumenta liquidez. Y esto es muy importante para lo que viene después, que es mantener dos cosas. Por el lado de la cartera de crédito, lo que vamos a mantener son los diferimientos de pago, que seguirle dando oxígeno a todas esas empresas y personas que están requiriendo, ¿no es cierto?, diferimientos, aplazamientos de sus cuotas, etcétera. Y el segundo elemento, ir encontrando mecanismos para colocar algo de crédito en la economía. Eso es lo que tenemos que hacer, ir avanzando por esa línea. Y permítame, si le parece, solo para hacer un comentario sobre lo que decía Clever hace un momento. Es así, es totalmente claro. Todas las leyes que se topan de temas financieros, monetarios, bancarios, son leyes eminentemente técnicas. Pero reconozcámoslo que no solo en el Ecuador, sino en cualquier país de América Latina, por no decir en el mundo, pero hablemos solo de América Latina, el nivel de profundidad, de complejidad de esas leyes no necesariamente tienen que tratarlo en la Asamblea. Sí tienen que conocerlo, por eso tienen asesores, pero es ahí donde hay una labor muy, muy fuerte del proponente, ya sea del Ministerio de Economía, del Banco Central, del gobierno en su conjunto, de las superintendencias, de poderle hacer entender a los legisladores que lo que logramos hacer con este tipo de leyes, de cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero, por ejemplo, como lo que se proponía en el año anterior, es mejorar las tasas de interés, hacer que haya más competencia financiera, hacer que haya más eficiencia en los mercados financieros, hacer que haya más bancarización, hacer que ahí vengan más capitales extranjeros, más bancos extranjeros. Esos son objetivos también políticos. Me imagino que nadie dirá que prefiere que haya menos bancos, que haya menos bancarizados, que haya menos crédito. Eso es lo que lograríamos con una reforma integral, importante, al tema del Código Orgánico Monetario y Financiero, y no lo decimos solo nosotros. Esto ya es un tema que a nivel internacional está absolutamente reconocido y claro, que el sistema de fijación del Ecuador, de la normativa, de las tasas de interés, de las comisiones bancarias, absolutamente todo es muy contraproducente para poder seguir avanzando hacia el construir esa banca potente y fuerte que queremos. Pero fíjese usted, tenemos bancos que son sólidos, que son fuertes y que están líquidos, y gracias a eso vamos a poder tener estas discusiones que son mucho más estructurales, mucho más complejas en el futuro, pero básicamente hoy por hoy lo que queremos decirle a la ciudadanía es que tenemos la tranquilidad de tener un sistema muy estable y sólido para enfrentar este choque económico fuerte que estamos sintiendo.